La Era del Hielo fue de las sagas de películas más importantes del estudio Blue Sky. Un iceberg es un video en el que hablamos de hechos, teorías y curiosidades, y conforme avanza el video, este se va volviendo más oscuro. Como toda saga sobreexplotada, es normal que con el tiempo las películas pierdan calidad, pues aunque la primera película fue un éxito, y tanto la segunda como la tercera son decentes, lo cierto es que el resto de películas son malísimas, recibiendo malas notas por parte del público en general e igualmente por parte de la crítica especializada, llegando al punto de que la sexta película tiene una animación horrible. Scrat es el personaje insignia ya no solo de la Era del Hielo, sino que también del estudio de animación Blue Sky en general. De igual forma, es uno de los personajes favoritos de la saga, pero Blue Sky no sería quien inventó a este personaje, o eso es lo que afirma una mujer llamada Ivy Silverstein, la cual supuestamente presentó a Blue Sky un personaje que se llamaba Scrat, pero en lugar de estar escrito con la C está escrito con la Q, el cual es muy parecido al Scrat que conocemos. Según Ivy, la idea de crear este personaje surgió después de haber visto en un parque un cruce entre una ardilla y una rata. Ivy, en el año 2002, cuando salió la primera película de la Era del Hielo, demandó a Fox y Blue Sky por incluir a su personaje. El juez dictaminó que el personaje pertenecía tanto a Fox como a Ivy. Desde aquel entonces, Ivy ha estado en una campaña para reclamar los derechos totales del personaje Scrat, y eso fue así hasta el 2 de marzo de 2022, en el que Ivy dio a conocer que ganó los derechos del personaje, y también por esto es que Scrat no aparece en el spin-off o la sexta película de la saga Era del Hielo. Como sabemos, actualmente existe una película llamada Era del Hielo 6 Adventures of Bucky, la cual se estrenó en 2022 y es un spin-off de la saga. No obstante, en el año 2021 se especulaba la existencia de una película llamada Ice Age 6 The Big Ocean, lo cual traducido sería La Era del Hielo 6 El Gran Océano, la cual sería una secuela de la Era del Hielo 5. Sin embargo, esto es falso, nunca existió esta película, pues las páginas de noticias que afirmaron esto tomaron por válido un artículo de IdeaWiki, el cual es una wiki de fanáticos que dan ideas de cómo les gustaría que fueran las secuelas de sus películas favoritas. Lo único real que se supo respecto a la sexta película de la saga fue que Blue Sky planteaba una sexta película en la que volvería Bodoque, pero con la compra de Disney esta fue cancelada. A lo largo de las películas, como toda franquicia, tiene material desechado. Uno de los más relevantes de estos son animales prehistóricos que aparecerían de fondo, pero que finalmente fueron removidos. En la primera película estarían unos cerdos salvajes, un ornitorrinco, un mosquito, unos osos, pero quizá el más relevante sería otro dientes de sable, que sería parte de la manada de Soto. En la segunda película, una avestruz, la cual se encargaría de ayudar a animales a abordar a la corteza, unos murciélagos y unos monos araña. Se dice que la idea original de la Era del Hielo 4 no veríamos la separación de los continentes, sino que se trataría de nuestros protagonistas en la era moderna debido a que habían sido congelados y supuestamente despertarían en la Edad Moderna. Supuestamente sería una especie de continuación al final de la primera película en la que vemos a Scrat 20.000 años en el futuro, pero Manny, Diego y Sid despertarían en un museo de animales prehistóricos. En un inicio, Don Bluth, un animador y dibujante, sería el encargado de la dirección de la película de la Era del Hielo. Si esto hubiera sido así, se cree que la película no hubiera sido 3D, sino 2D, lo cual pudo haber traído el fracaso de la primera película, pues en aquel entonces, con la salida de Toy Story, era muy popular la animación en 3D. Carlos Saldaña fue el codirector de las primeras 3 películas de la franquicia Era del Hielo, y este dejó de participar a partir de la 4ª entrega. Se cree que fue debido a que no estaba de acuerdo con sobreexplotar la saga
y por esto dejaría de trabajar directamente en ellas, pero de todas formas continuaría como ejecutivo para ver que no arruinen el legado de las primeras películas, cosa que no logró, pues las últimas películas de la Era del Hielo han sido un fracaso. La Era del Hielo, como todas las películas animadas, ha tenido videojuegos. Estos en su gran mayoría son de aventuras y puzzles en 3D, y las versiones de portátiles casi todos son side-scrolls en 2D. Lo más interesante de estos videojuegos es que se ven algunos personajes eliminados de las películas, como los murciélagos o los monos araña. ¡Vamos a vivir! La Era del Hielo ha tenido memes, aunque la gran mayoría de estos son únicamente pertenecientes a las primeras 3 películas. Este niño se está pudriendo. Ya que son las más recordadas y las que más gustaron al público en general. ¡Vamos a morir! Como todo aquello que alcanza popularidad llega a ser referenciado. Por ejemplo, podemos ver en la película de robots a Sid, o al menos una versión robot del personaje, y Scrat llega a tener cameos tanto en Los Simpsons como en la serie Padre de Familia. La Era del Hielo tiene algunos chistes para adultos, y es que incluir chistes que los niños no captan pero sí los adultos es algo sumamente utilizado en las películas. Uno de los personajes que más hace estos chistes es Buck, quien nos dice que una mariposa transicionó, Lo conocí cuando era una oruga, ya saben, antes de definirse. o que llegó a convertir a un dinosaurio en una dinosauria utilizando su cuchillo. Ahora les contaré cuando usé una ostra afilada para convertir a un tiranosaurio en una tiranosauria. Germán Garmendia, también conocido como Hola Soy Germán, es uno de los youtubers más reconocidos de la plataforma y dio su voz para doblar a Julián, el novio de Morita, que aparece en la 5ª película de la saga. Y es que en aquel entonces los youtubers tenían gran popularidad y se les solía incluir como Star Talent. Lamentablemente el doblaje de Germán fue espantoso. Toda la película la dobló con voz nasal y gangosa. Incluso entre sus líneas dice una de las frases de sus videos, la del abrazo psicológico. Por favor, papi hermano, abrazo psicológico. Finalmente, no porque una persona sea youtuber significa que no sirve para el doblaje, pues Dama G hizo un buen trabajo en la película Tipos Malos. No oigo, culpable eres. Existieron unos chetos con temática de la Era del Hielo. Según la gente que los llegó a probar, tenían sabor a queso blanco. También llegaron a existir unos tazos inspirados en la saga de películas Era del Hielo. Existe una teoría que dice que las películas son contadas al revés, pues si te pones a pensar, los eventos principales que se ven en cada película sucedieron históricamente al revés. En la primera película vimos a los humanos, en la segunda cómo se derritió el hielo de la Era del Hielo, en la tercera a los dinosaurios, en la cuarta la separación de Pangea, pues así es como se le conocía al mundo cuando los continentes estaban unidos, y estos con el tiempo se fueron separando. Finalmente el Big Bang que vemos en la 5ª película, pues todos estos eventos se vivieron al revés en la vida real, por lo que eso daría fuerza a la teoría de que los eventos de la Era del Hielo son contados al revés. Silvia la Perezosa sería un personaje que aparecería en la primera película y tendría varias apariciones a lo largo de esta, aunque se cree que Silvia fue eliminada en último momento, pues Sid la trataba muy mal y haría que el perezoso se vea como un patán con ella. Y el personaje aparece en varias escenas eliminadas. Este personaje, aunque desapareció de la película, se le hizo un juguete de Burger King y apareció en un póster de la película. Finalmente, en el final alternativo de la primera película, Sid tendría un hijo con ella. Fox era dueña de Blue Sky, la compañía creadora de la saga Era del Hielo, por lo que Fox durante el inicio de sus películas tenía un logo que muchos de ustedes reconocerán, con la particularidad de que antes de las películas de la Era del Hielo aparecía el logo modificado, haciendo alusión a la saga de películas que nos compete.
La Era del Hielo ha tenido varias escenas eliminadas. Respecto a la primera película, la mayoría de escenas eliminadas eran de Sid y Sylvia, aunque también existe una escena que fue modificada de Sid con las perezosas, debido a que en esta Sid hace insinuaciones a las perezosas y se consideró que podría llegar a ser subida de tono para el público infantil. Ajá, tú estás ocupada. ¿Qué me dices tú? Cerdo. En la segunda película habría una escena de una pelea en lodo y después los animales se lavarían en un lago, pero supuestamente se eliminó la escena debido a lo complicado que era crear agua animada en aquel entonces. Las Scratsons eran una tribu de ardillas extraterrestres, las cuales aparecerían en la quinta película de la Era del Hielo. Se desconoce cómo participarían en la película, sin embargo no es la primera vez que estos personajes forman parte de la saga de la Era del Hielo, pues las Scratsons fueron las responsables de dejar la nave que podemos ver en la primera película de la Era del Hielo. Finalmente las Scratsons aparecieron en un corto donde ellas pelean por la bellota contra Scrat. Adicional a todo esto, debido a las Scratsons comenzó la teoría de que Scrat es un extraterrestre. Scrat es el personaje insignia tanto de la saga de películas como del estudio de animación. No obstante, quien le da la voz tuvo diferencias con el director de las películas, por lo que los escritores intentaron literalmente acabar con el personaje. No obstante, este personaje se volvió el más popular de la saga y por eso llegó a ser la cara del estudio, por lo que no pudieron eliminarlo. De hecho, como sabemos, Scrat es mudo, es decir, nunca habla, sino que únicamente emite sonidos, pues Chris Watch, quien le dio la voz en las primeras 3 películas, ya no le dio voz para la cuarta y quinta, por lo que simplemente reutilizaron los sonidos de las primeras 3 películas para la cuarta y quinta película. Posiblemente esto no lo sabías, pero el bebé de la primera película se llamaba Roshan. No obstante, en internet la comunidad inglesa, por alguna razón que no termino de comprender, en octubre del año 2019 se puso de moda el odiar a Roshan, pues en Twitter comenzaban a postear memes relacionados al odio y repulsión que la gente le tenía a este personaje, deseándole lo peor a este bebé. Esto hizo que personas intentaran encontrar el porqué el odio a Roshan sin ningún éxito, pues realmente no había razón y simplemente era un meme. Ya sabemos a estas alturas el cómo es Disney, es dueño de todo y si no lo es, lo será. Esto mismo ocurrió con Blue Sky, estudio que pertenecía a Century Fox, que con la compra de Disney a Fox, también Blue Sky pasó a ser de Disney. Lo que hizo Disney con el estudio creador de la Era del Hielo fue cerrarlo, para 6 meses después comenzar a publicitar la saga Era del Hielo. Esto fue tomado a mal por los fanáticos de Blue Sky, los cuales comenzaron a recordarle a Disney que él había acabado con Blue Sky. Finalmente Blue Sky, para despedirse de todos, hizo una animación donde vemos a Scrat por fin comiendo su bellota. Lo común en la Era del Hielo es que los animales hablen, no obstante existen algunos que no hablan, tales como los lobos domesticados por humanos, las bestias marinas, los dinosaurios y el mismísimo Scrat. Existen distintas teorías del por qué estos animales no hablan. La primera dice que es debido a que estos animales viven solos, como Scrat y las bestias marinas. Sin embargo, esto es falso, pues los lobos viven junto a su manada y los humanos, y también los dinosaurios viven en grupo, por lo que esta teoría es falsa. La más plausible es que casi todos los animales de la Era del Hielo son políglotas y pueden hablar el idioma del resto de animales porque tienden a convivir con ellos. Esto explicaría por qué los lobos no hablan con los tigres y el por qué personajes como Scratty, los dinosaurios o las bestias marinas tampoco pueden hablar, ya que no entienden al resto de animales, pues únicamente hablan con los de su especie. Ellie es la mamut que conocemos en la Era del Hielo 2, la cual se cree que es una zarigüeya y no un mamut, debido a que fue criada por zarigüeyas.
y aunque este comportamiento es extraño, se puede llegar a ver en la vida real de perros actuando como gatos o viceversa, ya que crecieron en una casa con perros o gatos. Las bestias marinas fueron los villanos de la segunda película, no obstante existe evidencia de que el grupo no sería de dos, sino que habría un tercer villano entre estos, el cual sería un ajolote. Únicamente se tienen artes conceptuales de que este personaje llegó a existir. En la primera película hay una escena donde Diego, para engañar a Sid y a Manny, borra una huella de animal para hacer una pisada humana. No obstante, esto es un error de Manny y Sid, pero sobre todo es un error de Diego, pues la huella que hace Diego únicamente tiene 4 dedos, además de que los humanos suelen caminar con zapatos, por lo que no debería ni siquiera dibujar una huella de pie, sino una huella de zapato. La pintura rupestre de la Era del Hielo es la que nos cuenta un poco del pasado de Manny, y esta, aunque nos cuenta el pasado de Manny, tiene distintas interpretaciones. La mayoría de personas afirman que Manny era el mamut pequeño, no obstante también existen otras personas que creen que Manny no es el mamut pequeño, sino que es el mamut adulto y que Manny realmente perdió a su hijo y a su mujer, las cuales hay quienes creen que es otra familia y otros los cuales creen en la teoría de que la película se cuenta al revés, creen que la esposa de Manny que se ve en la pintura rupestre es Ellie y la hija es Morita. Finalmente es raro pensar que Manny tuvo otro hijo si tomamos como evidencia lo nervioso que estuvo ante el nacimiento de Morita, por lo que lo más lógico es que Manny sea el mamut más pequeño de la pintura rupestre. Como sabemos, Scrat es el personaje más popular de la Era del Hielo y según su creadora Ivy, ella se inspiró de una especie de cruce entre una rata y una ardilla que vio en el parque y supuestamente esta la inspiró a crear Scrat en 1999. Sin embargo, en el año 2011 se descubrió que había existido realmente una ardilla dientes de sable, la cual guarda un gran parecido a Scrat, por lo que aunque Scrat se creó sin basarse en ese animal, finalmente resultó que sí existía. Este es uno de los misterios de la primera película, y es que como sabemos, la madre de Roshan se lanzó desde una cascada y sobrevivió. No obstante, después de entregar el bebé a Manny y Sid, esta literalmente desaparece y no vuelve a ser mencionada en la película. La teoría más aceptada es que esta falleció debido a las heridas ocasionadas por el salto de la cascada y fue arrastrada por la misma. De pequeño llegué a ver las primeras películas en múltiples ocasiones y no me había percatado de esto, y es que supuestamente los rinocerontes que buscaban acabar con Sid son una pareja LGBT, ya que ambos son machos y por eso es que están en la alberca de lodo juntos. Existe una teoría que afirma que la Era del Hielo se sitúa en un futuro en el que los humanos clonaron dinosaurios a partir del ADN que descubrieron, y la planta que devora a Manny y Diego en la tercera película sería un experimento y Scrat habría sido clonado, lo cual concuerda con el final de la cuarta película en el que Scrat llega a Scratlantis y encuentra a otros Scrat. Después hubo una guerra nuclear que acabó con un invierno nuclear y pocos humanos sobrevivientes tuvieron que vivir como neandertales, lo que explicaría por qué los vemos en la primera película. No obstante, esta teoría no es que tenga mucho fundamento. El Capitán Tripa es posiblemente el enemigo de la Era del Hielo más sanguinario y realmente malvado, pues a diferencia de otros villanos de la saga, este era malo por el simple hecho de ser malo. Quizás su peor acción es por la cual se le dio su nombre, y es que Capitán Tripa se le dio ese apodo por destripar a sus enemigos. Supuestamente en diciembre del año 2016 en Reino Unido se emitió la cuarta entrega de la Era del Hielo por el servicio Sky B, el servicio de televisión más grande de Reino Unido, pero lo que molestó a la gente no fue el simple hecho de emitir la película,
sino que justo después de que esta terminó, se emitió un comercial anunciando preservativos, por lo que B-Sky B fue criticado debido a que supuestamente estaba exponiendo a menores a contenido inapropiado. Finalmente la compañía se defendió diciendo que en el horario en el que se emitió el comercial ya se consideraba horario adulto. Una teoría afirma que Soto buscaba eliminar a Diego y por lo mismo este tenía comentarios pasivo-agresivos contra Diego. Supuestamente es que en la naturaleza Diego tarde o temprano terminaría sustituyendo a Soto como líder de la manada, pues Soto era más viejo que Diego y posiblemente también por eso era el líder, pero cuando este deje de ser capaz de dirigir a la manada, sería sustituido por Diego, el cual era un tigre más joven y fuerte, el cual terminaría tarde o temprano como líder de la manada. Cuando se habla de los desastres que ocurren a lo largo de las películas, todos culpan a Scrat como responsable de causar todos los males de las películas. No obstante, existe una teoría que afirma que el responsable no es Scrat, sino la bellota. Supuestamente esta llega a tener vida y se mueve y elige dónde estar para guiar a Scrat y manipularlo para destruir el mundo. Y es que aunque esto parezca un objeto inanimado, en el Museo del Futuro se ve que la bellota tenía huesos. Otros piensan que la bellota es una especie de dios con incluso seguidores que serían los Scrats de Scratlantis. Louis es un personaje que aparece en la cuarta película y es un personaje relevante debido a que este en el enfrentamiento final protege a Morita y se enfrenta a los piratas, por lo que se pensaría que este sería un personaje recurrente. No obstante, en la quinta película muchos no lo vieron, por lo que comenzó la teoría de que Louis había sido devorado por Diego y Shira. No obstante, esto es falso, pues realmente Louis sale unos breves segundos en la quinta entrega de la saga. Según Diego Lerry, persona que dio la voz a Diego, la primera película de la Era del Hielo llegó a tener un final alternativo en el que Diego moriría después de la pelea contra Soto. Supuestamente se mostró ese final a unos niños para ver cómo estos reaccionaban y la gran mayoría de niños de prueba terminaron llorando por la muerte de Diego, por lo que decidieron cambiar el final. En este final alternativo es en el que Sid tendría un hijo con Sylvia y Manny conocería a una mamut que finalmente terminó siendo Ellie. Existe una teoría que afirma que Sid salvó a Manny, ya que supuestamente Manny iba a tomar su propia vida, pues cuando estos dos se conocen, Manny se encuentra al borde de un precipicio. Según esta teoría, el motivo de esta decisión de Manny fue debido a la teoría que dice que las películas están contadas al revés. Supuestamente en la pintura rupestre que Manny ve en la primera película, él no era el pequeño mamut, sino que el pequeño mamut que aparece en esa pintura era Morita, y supuestamente él pierde tanto a Ellie como a Morita a manos de los humanos. La razón principal por la que se sigue sobreexplotando la franquicia de la Era del Hielo no es por las películas. De hecho, con cada película que sacan es cada vez más criticada y menos aceptada tanto por la crítica como por la opinión del público. Entonces, ¿por qué siguen haciendo más películas? Lo cierto es que se cree que la franquicia gana mucho dinero de la venta de juguetes de los personajes de las películas. No obstante, existió un juguete de Manny que fue confundido por algunas personas, pues afirmaban que este juguete parecía un juguete para adultos. Lo cierto es que el juguete simplemente lanza una especie de pelotas que supuestamente simulan lodo. Scrat es conocido por siempre seguir a su bellota. Es un hecho innegable de que este tiene una obsesión muy insana por su bellota, al punto de que no solo arriesga su vida por ella, sino que por ella ha provocado la desunión del Pangea, ha soportado 2 glaciares separándose y demás múltiples hazañas que vemos a lo largo de la película. La obsesión llega a un punto de que las sirenas de la cuarta película, cuando hacen que Scrat vea a Scratty, la ignore, pero cuando se convierte en la bellota, este va hacia ella, dando a entender que este tiene algo más que una obsesión por su bellota.
La piratería es extremadamente común en Latinoamérica. En ocasiones, cuando alguien compra una película pirata, no siempre vendrá en el disco la película que se compró o se buscaba. Esto es lo que le pasó a muchas personas que compraron una copia pirata de las películas de la Era del Hielo, pues se dice que entre estas se incluía un corto conocido como Scrat in Africa, en el que, aunque al principio pareciera un corto normal, en el que Scrat pelea contra un indígena, después el corto comienza a tornarse como si fuera una creepypasta altamente explícita. Lo cierto es que esta animación pertenece a una serie llamada Indigen y evidentemente no es un corto oficial de la Era del Hielo. Recordar la primer película y por todo lo que tuvo que pasar la manada para devolver a Roshan es algo deprimente, según una teoría la cual tiene mucha lógica, que dice que los humanos del mundo de la Era del Hielo se extinguieron. Y es que después de salvar a Bodoque hubo una inundación, después Pangea se dividió, los humanos al tener menos capacidades físicas que los animales, es posible que ni siquiera hubieran sobrevivido a la Era del Hielo y hayan acabado congelados. Esto también explicaría el por qué únicamente en la primera película aparecen humanos. En la cuarta película de la Era del Hielo, cuando Scrat cae en la isla desierta, se encuentra con lo que parece ser el esqueleto de otro de su especie. Algunas personas, debido a que en aquel entonces no se había conocido a ningún otro tipo de su especie, comenzó a especular que se trataba de Scratty, ya que después de la tercera película nunca volvió a aparecer, por lo que pensaban que el esqueleto era de Scratty, aunque hay altas posibilidades de que fuera otro Scrat que buscaba Scratlantis. Según un blog redactado en 2020, una persona cuenta que este vio cientos de veces la primer película de la Era del Hielo, en un DVD que contenía material adicional de la película, y en ese material adicional supuestamente recuerda a un animal prehistórico que parecía la mezcla entre un oso y un perro. Estos animales realmente existieron y se extinguieron hace tiempo, por lo que tendría sentido que se encontraran en la película. Supuestamente la persona volvió a adquirir el DVD, pero no encontró ni rastro de la criatura, ni siquiera en el material adicional, por lo que se tratará de un efecto Mandela, o será que la mente le está jugando una broma a esta persona. Los animales de la Era del Hielo son de otra época. Lo crudo es que todos los animales que representan a los protagonistas de la Era del Hielo actualmente están extintos. Pues aunque en el caso de Sid aún existen perezosos, lo cierto es que Sid era un perezoso Megatherios, una especie que lleva miles de años extinto. Los mamuts se extinguieron debido al cambio climático, y los tigres dientes de sable se extinguieron debido a que al morir los mamuts y otras de sus presas más grandes, el resto de sus presas eran más pequeñas y estas no terminaban de saciar su hambre y se extinguieron por morirse de hambre. Lamentablemente ya sabemos cuál será el destino de los protagonistas de la Era del Hielo, a pesar de que salgan otras secuelas que cuenten otro final feliz. Y es que en el corto No Times for Not, Scrat viaja en el tiempo hacia un museo donde se pueden ver a los protagonistas Manny, Sid y Diego disecados y como adorno de un museo. Lo mismo sucede con los restos de Mamadino y del propio Scrat. En el año 2009 apareció un blog en el que afirmaba que la Era del Hielo tenía propaganda religiosa y antiabortista, pues supuestamente en la segunda película existe un paralelismo entre la corteza a la que los animales se suben para sobrevivir a la inundación y la historia de la Arca de Noé, en la que Noé reúne a un animal de cada especie para que sobrevivan al diluvio. Por el lado de la propaganda antiabortista, supuestamente el hecho de que la primera película tenga como premisa que los animales devuelvan a Bodoque sería un mensaje antiabortista de alguna forma. Si existe, hay una parodia, no por de ello. Y esto es lo que dice la regla 34 de internet, y en el caso de la franquicia de la Era del Hielo, no se salvaría de tener esto. Lo más controversial de este material es que los personajes de la Era del Hielo
en un 99% son animales, por lo que el material que se encuentra de estos personajes caería en la categoría de furry y también en la de zoofilia. La Era del Hielo es una película de mi infancia y recuerdo con mucho cariño las primeras 2 entregas. No obstante, su estado actual solamente nos indica que esta ya está en el olvido. Y es que desde que Disney la adquirió, únicamente se ha estrenado una película, la cual es horrible, y pareciera que para hacer la 6ª entrega, Disney solo tomó en cuenta las primeras 3 películas, pues ni siquiera se llega a nombrar en la 6ª a Morita en ningún momento de toda la película. Además de que debido a que ya no tienen los derechos de Scrat, esta fue la única película de la saga en la que no participó Scrat. Si esto continúa de esta manera, es inminente el final de la Era del Hielo. Agradezco a los miembros por apoyar todos los meses a este bonito canal. Sin nada más por agregar. Adiós mi panita. Se te quiere.